Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Buenas tardes, Afino Génova. Buenas tardes. Vamos arrancando el Andropov. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. El país del pañuelo verde para demandar la legalización del aborto conquistado en las calles, del Ni Una Menos contra la violencia machista, de las mareas feministas, el país referencia global en leyes de igualdad. Argentina hoy abraza unas políticas que pregonan la lucha contra lo que denominan la ideología de género. Acabamos de ver tan solo un trocito del discurso de Javier Milei en el Foro Económico en Davos en enero pasado. La agenda asesina del aborto dice que, según el autor de su biografía titulada El Loco, Juan Luis González, no le importó esa agenda tanto antes de sumar en su equipo a la negacionista de la dictadura militar, que hoy es vicepresidenta Victoria Villarruel. Pues esa agenda asesina del aborto hoy forma parte de casi todos sus discursos clave. A medida que se va impregnando del extremo derechismo reaccionario en diferentes plataformas internacionales, más grande se vuelve en sus discursos la amenaza de la ideología de género y la agenda del aborto para Argentina. Hace unos días, en la conferencia de la Acción Conservadora en Maryland, la mayor concentración de ultraderechistas del mundo, volvió con el mismo discurso. Vamos a escuchar un fragmento. Naturalmente, cuando uno regula los monopolios, regula las empresas, bloquea los procesos competitivos y al mismo tiempo introduce el concepto de la justicia social, evidentemente eso conduce al estancamiento. Y ese estancamiento, dado el crecimiento de la población, lleva al empobrecimiento paulatino de ese país. ¿Y cómo corrigen esto? Lo corrigen con la agenda asesina del aborto. Una agenda asesina que podemos encontrar sus orígenes ya con los egipcios intentando exterminar a los judíos, o con el caso de Malthus, con su tratado sobre la población y la ley de hierro de los salarios que promovía el control de la natalidad. O más cercano, digamos a fines de la década del 60, el Club de Roma, donde el Club de Roma decía que como el mundo se movía con energía de fósiles, y como esas energías no son renovables, predecían que en el año 2000 se iban a agotar esos recursos. Y sin embargo, esa situación lo que iba a generar es que no hubiera alimento para todos y que nos íbamos a morir y que solamente quedaríamos 1.000 millones de personas en el planeta Tierra. Y en base a eso, hoy, habiéndose desclasificado los archivos de Nixon y de Kissinger, sabemos que propusieron esa agenda asesina del aborto, donde, por ejemplo, Children's Parenthood tiene más locales que McDonald's en todo el mundo. Pero afortunadamente se equivocaron de nuevo porque hoy en el mundo viven 8.000 millones de seres humanos. Bueno, no sé si alguien ha entendido algo de lo que quería decir Milei. En cualquier caso, la batalla cultural que está librando esta figura pretende borrar las políticas de igualdad que impulsaron las olas feministas en las décadas anteriores en Argentina, en especial en la última década, pero su objetivo de acabar con la agenda feminista también, digamos que tiene que ver con otro objetivo superior, que es básicamente el de achicar el Estado. Efectivamente, el resultado de ello son la eliminación del Ministerio de las Mujeres entre las primerísimas medidas. Todas nos acordamos de ese vídeo de Milei enfurecido gritando «Ministerio de Mujeres, afuera», o el rechazo a reconocer la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres que ahora se sitúa en torno a un 25% según diversas estadísticas oficiales. Son todo pasos que por un lado los sitúan entre esas nuevas extremas derechas que luchan contra la izquierda woke o el neomarxismo cultural, como Trump en Estados Unidos o Bukele en El Salvador, pero por el otro le acercan a su objetivo principal, el de la reducción del déficit fiscal como sea, ya sea a costa de subir las tarifas
tarifas de todo, despedir a trabajadores, quitar los medicamentos a los enfermos de cáncer o a costa de arrojar a la pobreza más extrema a cuantas más familias se necesiten para ello. En enero pasado, el nivel de pobreza superó en Argentina el 57% de la población, según calculó el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Espera un segundo, Ina, vamos a detenernos en este dato. El 57,4% de la población argentina hoy es pobre. Antes de la devaluación y las medidas económicas de Luis Caputo, estaba en torno a un 49%. Hablamos de que en un mes la pobreza ha aumentado más de un 7%. Es una locura. Así es una locura. Y entre esa más de la mitad de la población, las más golpeadas son precisamente las mujeres. Escribe la doctora en economía Mercedes D'Alessandro en Le Monde Diplomatique Conosur que Milei está atacando al feminismo no solo en el plano retórico y cultural, sino a través de sus medidas económicas, condenando a la miseria a los hogares feminizados. A las primeras a las que destruyen sus políticas económicas es a las mujeres trabajadoras, pobres y con hijos. Al dato de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es de en torno a un 25%, se suma el hecho de que las mujeres son las que más tiempo dedican al cuidado del hogar, de los niños y niñas, de las personas enfermas y que sufren mayor precarización laboral en general. Hay más de 1 millón de asalariadas que se dedican al servicio doméstico, por ejemplo, un sector históricamente sumido en la informalidad. Así que imaginen cómo impacta cada medida macroeconómica que toma el gobierno de Milei en esas mujeres. Así es. Según un estudio del gobierno, ya en 2023 el 65% de las mujeres cabezas de un hogar con niños estaban endeudadas y el 31% de ellas atravesando una situación de alta vulnerabilidad. El problema social que van a generar las políticas de Milei y Caputo es difícil de dimensionar. Y bueno, va a ser tal ese problema que hasta el propio Fondo Monetario Internacional parece estar oliéndolo ya. En su primera visita a Buenos Aires hace algunas semanas, la primera subdirectora gerente del organismo, Gita Gopinath, declaró que, cito literal, dados los costes de la estabilización económica argentina, era necesario sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras. El FMI. El FMI te lo dice. Algo que, según Mercedes D'Alessandro, es una declaración copy-paste dentro de una estrategia de pinkwashing adoptada por el organismo financiero en la que tanto Kristalina Georgieva, su directora, como Gita Gopinath se presentan como mujeres empoderadas, escriben papers sobre desigualdades de género, pero que en la práctica ni se ocupan de los compromisos que habían adoptado para Argentina, ni se alarman por el desmantelamiento de programas que estaban destinados precisamente a atender a los más vulnerables. Bueno, programas clave como la línea 144 para víctimas de violencia machista o refugios creados para esas mujeres, fueron de las primeras víctimas de los recortes presupuestarios de Milei. No existen más porque no hay plata, ¿verdad? Y lo que quedó son programas como la asignación universal por hijo o las tarjetas llamadas Alimentar, pues quedará totalmente licuado por la inflación en Argentina, que superará el 200% anual. Exactamente. Después del discurso de Milei en Davos sobre la agenda asesina del aborto, el feminismo radical y demás barbaridades que equiparan su discurso al de ultrarreaccionarios del perfil de Putin, del que tanto pretende distanciarse Milei, la mujer empoderada del FMI, la misma que pidió que se atienda a los hogares vulnerables, rompió el protocolo y le pidió una selfie. Ahí está el vídeo. Toda una declaración de las intenciones y las apetencias reales del FMI. Bueno, tampoco nos esperábamos mucha solidaridad con las mujeres de clase baja desde este organismo, no nos engañemos, Fina. No nos la esperábamos, cierto. Lo que sí podemos esperar es que la situación de las mujeres en Argentina empeore a pasos agigantados. Su economía va a ser lastrada por las medidas y a nivel de discurso veremos cada vez más ataques y más amenazas de derogar los derechos conquistados. El propio equipo de Milei cuenta con mujeres que superan el pinkwashing del FMI y se ubican en una oposición frontal al feminismo y a las políticas de igualdad y sus conquistas, como el aborto legal o el matrimonio igualitario. La diputada libertaria Lilia Lemoine, de la que hablamos hace unos meses en este programa, llegó a proponer un proyecto de ley para que los hombres renuncien a la paternidad, por ejemplo. Así lo justificó en su momento. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con el tema del aborto? Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás
porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. El proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Proyecto renuncia a la paternidad. Cuando la mujer se entera de que está embarazada, tiene 15 días para notificárselo al padre. Y el padre puede decidir si se va a hacer cargo del hijo o no. Porque, ojo, hay muchas mujeres que pinchan el condón, vamos, yo todos los lunes para aprovecharse del tipo. Que a ella se lo contaba a su abuela. Te pega así lo de pinchar condones. A toda esta bazofia hay que sumarle el hecho de que esta gente después dicen ser provida. El padre que por ley tenga 15 días para decidir si deja a la mujer sola con el hijo o no, y la mujer que no tenga ni siquiera el derecho a abortar porque es una agenda asesina. En fin, puto asco. El problema es que todos estos discursos en ese país estaban ya superados, o al menos lo parecían, y ahora, como apunta Mercedes de Alessandro en ese artículo que les recomiendo encarecidamente, el país se encuentra en un punto en el que hay que empezar a tratarlos de cero. El aborto legal y gratuito, el matrimonio igualitario, el lenguaje inclusivo que acaban de anunciar que prohibirían, la educación sexual integral, todos esos derechos que el gobierno de Milei tachó de negocio de la política y decidió eliminar casi de un plumazo, estaban asumidos y se daban por garantizados. Pues no parecen estarlo más. Este 8 de marzo los movimientos feministas saldrán a las calles de Argentina. El horizonte que tienen es sombrío, pero sabemos perfectamente la capacidad de articulación con otros sectores de la política que tienen y la capacidad de resistencia que tienen. Gracias, compañera.